Hey, ¿qué pasa, amigos? Como ya saben, hace una semana fueron los Game Awards y estuvieron llenos de sorpresas. Desde Elden Ring, que no es Elden Ring, hasta Witcher 4 y otros juegos que su humilde servilleta no conoce. Pero un juego que me sorprendió muchísimo fue la nueva creación de Fumito Ueda y Gen Design. Verán, este director de videojuegos es Hidetaka Miyazaki y este es Fumito Ueda. Fumito Ueda ha creado los icónicos juegos de Ico, Shadow of the Colossus y The Last Guardian. Yo solo he jugado The Last Guardian, pero dicen que los otros también están de bolas. ¡Cáchame! ¡Cáchame! ¡Oh, mierda! ¡Oh, la cola, la cola, la cola, la cola! ¡Yeah! ¡Oh! Incluso el mismo Miyazaki se inspiró en Ico para hacer Dark Souls, imagínense. Pero bueno, pónganse cómodos, escalen a su robot y disfruten de este juego que se viene. Se ve que está de mega bolas. Ico es un juego que salió en el 2001 para el PlayStation 2. Es un juego de aventura, rompecabezas y plataformas, donde apareces en un castillón, te encuentras con una waifu hada y tienen que escapar. Es tan bueno que incluso en una entrevista Miyazaki contó que ese juego lo inspiró para crear el mundo de Dark Souls, porque dice que lo que le fascinó fue la simplicidad. En este juego no hay mensajes diciéndote qué hacer o a dónde ir. Solo estás tú y la chica waifu. Tienen que descubrir cómo salir del castillo, pasando por acantilados, por puentes, por pasadizos gigantescos. O sea, vean esto, son castillos enormes con estas murallas gigantescas. El acantilado aquí a la izquierda. No, se ve increíble. De alguna manera me recuerda a Dark Souls. Cuando escuché en la entrevista de Miyazaki que le gustó mucho el juego de Ico, me puse a investigar sobre otros juegos de Fumito Ueda y encontré The Last Guardian. The Last Guardian fue una experiencia de poca madre, pinche juego chingón. Con sus montañas gigantescas, pasadizos que te dan vértigo, el amigo volador Trico que es un perrote, que te encariñas de Trico, del perrote, el niño te cae muy bien con sus sonidos, con sus voces. Ah, a ver, ¿dónde está el...? Ya sé, no me acordaba del... ¡Rayo mortal! ¡Oh, cerca la bala! ¡Ah! Y está de mega huevos, es un laberinto gigantesco, no da miedo, no es un juego aterrador, pero a la vez tiene ese poder de que te sientes minúsculo en ese mundo gigantesco, con las torres enormes y los acantilados gigantescos que tienes que pasar. Es un poco intimidador, la verdad, y por eso este juego, me encanta. Y por eso es importante, porque el nuevo juego que están cocinando los de Fumito Ueda y Gen Design, me cae que va a estar de mega huevos. Y la semana pasada en los Game Awards nos mostraron el trailer de este nuevo juego y cuando al principio decía de los creadores de Ico, dije, uy, vénganos tu reino, porque se ve que va a estar re bueno. Dejé todo lo que estaba haciendo y me concentré en lo que mis ojos estaban a punto de ver. Lo que me llamó la atención al principio fue ese idioma robótico que no se reconocía al principio. Y eso le dio un poco de misterio, bueno, no un poco, muchísimo misterio, muchísima profundidad de pensar, ¿qué es eso que estoy escuchando? ¿Es un robot? ¿O es un alien? ¿O qué onda? Y después descubrí que sin duda era inglés.
Pero al principio dije, ¿what? ¿Qué estoy escuchando? Y despuésito decía, de los creadores de Ico. Dije, wow. Ahí se viene lo bueno. Despuésito de eso, vemos a un niño con ropas misteriosas al estilo de The Last Guardian, según yo. Y se ve que llega como una plataforma, la activa y sale catapultado a lo que se ve que llega como un robot. Y en eso dije, ya veo, ahí tiene el alma de Fumito Ueda, este concepto de que eres como un niño y tienes que ir escalando y haciendo cosas para llegar a algún destino, ¿no? Y sobre todo cuando empieza a escalar, es donde dije, ok, claro, eso es a lo Fumito Ueda, tienes que escalar, saltar, hacer estos puzzles tridimensionales. Y cuando llega hasta arriba, me di cuenta que era un robot, estaba escalando un robot. Y es cuando empieza la música con este toque angelical, épico, como de paz. Ahí es cuando ya empecé a escuchar también que estaban contando los segundos en inglés. Y pues era un countdown, o sea que the shit was gonna hit the fan. La mierda, se iba a ir toda la mierda. Y es cuando ya vemos esta como explosión o esta cosa negra que se acerca. Ya es cuando dices, ok, ese countdown, esos números es que se va a ir toda la mierda. Y esta cosa negra es lo que va a hacer que nos vayamos a la mierda. Y también me recuerdo que vi que este niño no era tanto niño, tenía partes como de robot. Entonces tal vez este niño es otro robotcito. En eso vemos ya la cara del robot, cómo se transforma a los Transformers, el niño se sube y se le empieza a arrancar la cabeza al robot. What the fuck? En eso llega la explosión, se va toda la mierda. Esta música de nuevo, como de ya, nos damos por vencidos, aceptamos nuestro destino. Esa música de calma en medio de la tormenta es muy peculiar, ¿no? Yo pensé que iba a haber acción, música épica, pero no, ponen música de paz, de acepta tu destino, no pasa nada. Y en eso llega la explosión, se va toda la mierda. ¿Qué nos dice esto? Pues yo creo, mi teoría, es que el juego, como los otros juegos, vamos a tener que estar resolviendo puzzles, ayudando a otra persona. Bueno, yo no he jugado Shadow of the Colossus, pero en Ico ayudas a la waifu esta, Ada, y en The Last Guardian ayudas a Trico, al perro volador. Aquí me imagino que vamos a llegar a otro país, a otro planeta. Tal vez tenemos que rearmar a nuestro robot. No creo que esto sea, no creo que la escena sea el final del juego, sino el principio. Yo creo que esto nos está poniendo el principio del juego, y en el juego vamos a estar en un mundo reparando nuestro robot y descifrando qué fue la explosión. Quién sabe. No puedo esperar, ya quiero jugarlo. Vamos a ver qué trae bajo la manga el Fumito Ueda con este nuevo juego. Y pues a jugar los otros juegos antes de que llegue este. Tal vez están conectados, tal vez no. Pero yo creo que vamos a llegar a otro planeta, armar nuestro robot y regresar a casa o algo por el estilo. ¿Ustedes qué piensan? Bueno, mi banda, eso fue todo por hoy. Si no han jugado algún juego de Fumito Ueda, les recomiendo que chequen Shadow of the Colossus o The Last Guardian, porque son los más fáciles de jugar. Si pueden instalar emuladores y todo eso, pues jueguen Ico. Yo no lo he jugado, pero si ustedes lo juegan, díganme cómo está. Y juntémonos en una amicidad para cuando venga este nuevo juego. Ya está, ahí nos vemos.